Yo como mamá me entero porque siempre miro el Face y estoy al tanto de todo lo que pasa. Este, bueno, estoy contenta porque alguna solución nos dieron de que por lo menos detengan a Pinto, porque en verdad él es el verdadero asesino, eso lo estamos sabiendo de hace rato. Y estoy contenta de que le den, que de verdad lo deberían meter preso de por vida, porque a nosotros nos lo van a devolver la vida de Rafita y nosotros seguimos todo el tiempo con el mismo dolor de la familia, toda la familia con un dolor muy grande de no tener a Rafita. Y yo me estoy contenta, por un lado, todavía esto yo sé que recién empieza, sé que tenemos que luchar mucho todavía, pero ya un paso más a la solución de lo que nosotros queríamos, que al menos el que mató a Pinto esté preso. Bueno, ¿sintieron que la Cámara Federal de Roca los pudo escuchar? Porque ustedes aquí en Bariloche venían haciendo el mismo reclamo, pero el resultado no era el mismo, digamos, y ahora cuando fueron a Roca, ahí sí pudieron ser escuchados por los jueces. Sí, ahí ese día que nosotros estuvimos en Roca, en la audiencia, ahí se decían que iban a buscar una solución del caso de Rafita. Y mucho tampoco nos informaron qué pasaba. Bueno, aquí en Bariloche no sintieron, ¿no? Lo mismo, no sintieron que fueron escuchados por la justicia. Buenos días, yo soy Alejandro Nahuel. No, acá no fuimos escuchados por los jueces de acá de Bariloche, no. Contrario, lo ponía traba, ¿vio? A nosotros le decía que nos había sido Pinto, que Pinto no había sido, que yo sido el compañero de Pinto y así lo tenía la familia. Nosotros fuimos como 2 veces a hablar con el juez y se lo ría la cara. Y bueno, ahora estamos con bronca y un poco tranquilos que sabemos que lo va a detener a Pinto, el asesino, que el juez lo sabía muy bien de primero cuando nos hicieron la perilla, todo, y yo no sé por qué metía tanto traba el juez del Bariloche, porque en realidad Pinto ya tenía que estar detenido hace rato. Y nada, nosotros estamos mal todavía por la muerte de Rafa. Estamos mal y ojalá que se diga que lo meta preso. Y solo queremos que venga el juicio, que le diga, bueno, lo vamos a dar 3 años o 4 años. Nosotros que, al pesar nosotros queremos más. Y eso sería mi palabra. Bueno, han pasado más de un año, ¿no? Del asesinato de Rafael. Sí, y Un año y 7 meses, van a ser ahora el 25, 1 año y 7 meses de la muerte de Rafita. Y nosotros, yo como madre, yo nunca voy a aceptar la muerte de mi hijo, nunca. Es como que si yo lo tuviera presente, toda mi vida va a ser así, va a ser como que él está acá conmigo. No, nunca voy a aceptar la muerte de Rafita. Pero lo que sí que quiero que se haga justicia, que ellos no tenían ni un derecho a venir y quitarle la vida así a Rafa, y menos de esa manera, dándole un tiro por la espalda. Y a nosotros no se nos va a ir el dolor nunca de haber perdido a nuestro hijo. Y lo que más quiero ahora el asesino de los albatros, el asesino que haya sido, lo tiene que pagar y le tendrían que dar perpetua, porque a mi hijo ellos no tuvieron no se dieron a retroceder y fueron y lo mataron a sangre fría, lo mataron.